El peso del silencio. La vida de Alberto Vázquez. Antes del anuncio. La vida de las celebridades a menudo brilla bajo los focos de los escenarios, pero pocas veces se comprende la sombra que los acompaña tras bambalinas. En el caso de Alberto Vázquez, esa sombra se alargó silenciosamente durante años, mientras el cantante y actor mexicano más emblemático de los años 60 y 70 intentaba mantener en pie no solo su carrera, sino también su salud, su familia y su dignidad. Nacido el 20 de abril de 1940 en Guaymas, Sonora, Alberto Vázquez se convirtió en uno de los rostros y voces más influyentes de la música ranchera, baladas y el cine mexicano. Su tono grave, su interpretación melancólica y su imagen varonil lo convirtieron en un ícono que traspasó generaciones. Sin embargo, detrás de esa figura fuerte había un ser humano vulnerable, un padre, un esposo, un hombre que, con el paso de los años, fue acumulando batallas silenciosas que, con el tiempo, le pasaron factura. Durante los últimos años, Alberto se mantuvo relativamente alejado de los escenarios, aunque hizo algunas apariciones especiales. Su presencia en los medios disminuyó notablemente. Los rumores sobre su estado de salud comenzaron a crecer. Pérdida de peso, apariciones esporádicas en silla de ruedas, y entrevistas donde parecía algo desorientado o apagado. A pesar de ello, su entorno más cercano optó por el silencio, quizás por respeto, quizás por temor. Fue su hijo, Alberto Vázquez Jr., también involucrado en el medio artístico, quien durante mucho tiempo se convirtió en el escudo protector de su padre. Cada vez que la prensa intentaba indagar sobre el estado del cantante, el hijo negaba cualquier padecimiento grave. «Mi padre está bien, está descansando», solía decir. Sin embargo, la verdad era muy diferente. Los primeros signos visibles comenzaron a notarse a mediados de 2022, cuando Alberto fue visto en una clínica privada de la Ciudad de México acompañado por un asistente médico. Fuentes cercanas mencionaron que sus visitas no eran de rutina. Estaba acudiendo a chequeos muy específicos, neurológicos y oncológicos, comentó una enfermera que prefirió mantenerse en el anonimato. Lo que nadie sabía, al menos oficialmente, era que desde hacía meses Alberto Vázquez estaba enfrentando una batalla silenciosa contra una enfermedad devastadora. Se habló de Alzheimer en su etapa inicial, aunque también se mencionaron otras posibilidades como Parkinson o incluso una forma agresiva de cáncer. El hermetismo familiar fue total, pero esa estrategia de contención, aunque entendible, también incrementó la ansiedad de sus fans, quienes día tras día pedían noticias. La familia más cercana al artista vivía una doble tragedia, la del dolor cotidiano de ver cómo un ser amado se va apagando lentamente, y la de tener que guardar las apariencias frente a una sociedad que no siempre respeta el duelo anticipado. Fue así como durante más de un año, el núcleo íntimo de Alberto se volcó en cuidarlo, protegerlo y brindarle todo el amor posible, mientras su salud se deterioraba lentamente. Pero, ¿cómo vivía el propio Alberto esa etapa? Según personas cercanas, como su exproductor musical y amigos personales, Alberto nunca quiso mostrarse débil. Orgulloso como pocos, el cantante no permitía que nadie lo viera en bata de hospital. Prefería cancelar una presentación a mostrarse en silla de ruedas. Eso no era su estilo. Era un hombre de escenario, y así quería ser recordado, expresó un amigo de la familia. En su residencia ubicada en el sur de la Ciudad de México, Alberto pasó los últimos meses rodeado de fotografías, recuerdos de giras pasadas, premios y cartas de fans. Su rutina fue progresivamente más limitada. Dejó de leer los periódicos, luego dejó de tocar la guitarra y, finalmente, se aisló emocionalmente de sus amistades más lejanas. Su hijo, su cuidador principal y confidente, vivió con gran angustia cada paso de este proceso. Lo más difícil no fue aceptar la enfermedad, sino ver cómo día tras día, él mismo perdía pedacitos de su esencia. Diría más tarde en un conmovedor video que publicó en sus redes sociales tras el anuncio oficial. Alberto Jr.,
que siempre mantuvo un perfil discreto en comparación con la estampa mediática de su padre, se convirtió en la voz que todos esperaban o temían escuchar. La noticia del diagnóstico se volvió finalmente imposible de ocultar. La familia, presionada por los medios y por el avance inevitable de la enfermedad, tuvo que tomar una decisión: o seguir en silencio, o hablar con el corazón. Escogieron lo segundo. Pero eso no ocurrió de inmediato. Durante la Navidad de 2024, una fotografía familiar se hizo viral. En ella, Alberto aparecía visiblemente más delgado, con la mirada perdida y la ayuda de un bastón. Aunque el momento pretendía ser íntimo, fue filtrado a la prensa, y no tardaron en surgir los titulares alarmistas. ¿Qué le pasa a Alberto Vázquez? El ídolo de la música ranchera, irreconocible, enfermedad terminal. Las especulaciones aumentaron, y con ellas, el dolor de la familia. Fue entonces cuando Alberto Jr. comenzó a preparar el terreno para la revelación que cambiaría todo. Sabía que no podía seguir mintiendo a los medios ni a los fans, pero también sabía que la verdad debía ser contada con respeto, no con sensacionalismo. En una entrevista exclusiva concedida al programa De Primera Mano, Alberto Jr. compartió con voz quebrada que su padre estaba pasando por un momento muy delicado de salud y que preferían vivir esta etapa en paz, en familia. No dio detalles, pero dejó entrever que se trataba de algo irreversible. Aquella entrevista marcó un antes y un después. Desde entonces, el silencio fue reemplazado por una oleada de cariño. Fans de todas las edades comenzaron a enviar mensajes, flores, cartas. Se organizaron homenajes espontáneos, conciertos tributo y hasta una velada poética en su honor en su natal Sonora. Lo que se había temido como una exposición dolorosa se convirtió en una fuente de consuelo. En ese contexto emocional, la familia decidió abrir un poco más su mundo y permitir que el público formara parte de este último capítulo. Alberto Vázquez, aunque ya con lucidez intermitente, fue informado del amor que seguía despertando. Le leíamos los mensajes. A veces se emocionaba, otras simplemente sonreía sin decir nada. Pero sabíamos que lo sentía, compartió su hijo. En una carta abierta publicada en febrero de 2025, la familia confirmó finalmente el diagnóstico. Alberto Vázquez había sido diagnosticado con cáncer avanzado de páncreas, una enfermedad silenciosa que rara vez muestra síntomas en sus etapas iniciales, pero que avanza de manera implacable. El comunicado fue breve, pero profundo. Con el corazón en la mano, queremos compartir con ustedes que nuestro querido padre, esposo y amigo, Alberto Vázquez, enfrenta la batalla más dura de su vida. Lo hace con dignidad, rodeado de amor y agradecido por el cariño que siempre ha recibido del pueblo mexicano. Les pedimos respeto, oración y luz para acompañarlo en este tramo del camino. El impacto fue inmediato. La noticia fue replicada en todos los medios, desde los más sensacionalistas hasta los más serios. Pero lo más conmovedor fue la respuesta del público. Mensajes de esperanza, recuerdos compartidos, canciones que volvieron a sonar en la radio. Alberto Vázquez, incluso desde su fragilidad, seguía uniendo corazones. La enfermedad, sin embargo, no dio tregua. El segundo capítulo de esta historia se sumergirá en los días posteriores al anuncio oficial, en el deterioro progresivo del artista, en las últimas palabras que compartió con su hijo, y en la confirmación de la triste noticia que nadie quería escuchar. Pero por ahora, este primer capítulo se cierra con una reflexión inevitable. ¿Qué significa realmente el legado de una figura como Alberto Vázquez cuando la vida lo arrincona a la fragilidad? La voz que se apaga. La lucha diaria de Alberto Vázquez tras el diagnóstico. El diagnóstico que estremeció a todo un país fue más que una sentencia médica. Fue el inicio de un proceso de despedida. Tras conocerse que Alberto Vázquez padecía cáncer avanzado de páncreas, el mundo que lo rodeaba se transformó. Lo que antes era rutina,
Desayunar con su música de fondo, leer las noticias, contestar llamadas de admiradores, se convirtió en una sucesión de tratamientos, cuidados paliativos y silencios largos, solo interrumpidos por el sonido leve de sus canciones que sonaban en casa como un eco del pasado. Su hijo, Alberto Vázquez Jr., fue el primero en reaccionar públicamente. En una carta publicada en sus redes sociales, escribió: «Gracias a todos por sus oraciones. Papá está débil, pero su alma sigue fuerte. Aunque los médicos nos han pedido prepararnos para lo peor, nosotros seguimos celebrando su vida, su historia, su música. Cada día con él es un milagro». Estas palabras, a pesar de ser simples, conmovieron a miles. Pero detrás de esa serenidad escrita, se vivía un verdadero infierno emocional. Los dolores eran intensos. El cáncer de páncreas no solo afecta el órgano en sí, sino que interfiere con la digestión, causa náuseas constantes, debilita los músculos y genera un agotamiento físico profundo. A sus 85 años, el cuerpo de Alberto ya no tenía la fuerza de antes, y su mente, aunque lúcida a ratos, comenzaba a fallar. Los cuidados paliativos se volvieron la prioridad. Un equipo de médicos especialistas, enfermeras y terapeutas fue contratado para garantizarle una calidad de vida digna. Alberto Jr., junto a su hermana y algunos familiares cercanos, organizó turnos para estar siempre con él. Nunca se quedó solo. La casa se llenó de aromas suaves, de flores, de canciones bajas. Se creó un ambiente cálido, alejado de hospitales, lo más parecido a un santuario personal. Los días de lucidez y recuerdos. En medio del dolor, hubo momentos hermosos. Alberto, en algunos de sus días más tranquilos, pedía escuchar sus discos. Uno en particular lo conmovía. Olvídalo, una balada que hablaba del amor perdido. Cada vez que la escuchaba, cerraba los ojos y murmuraba la letra, como si quisiera aferrarse a lo que fue su juventud, sus pasiones, sus escenarios. En uno de esos días, según cuenta su hijo, Alberto tomó su mano y le dijo: «No quiero que me recuerden por cómo me estoy yendo, sino por cómo hice vibrar corazones». Fue una frase reveladora. A partir de ese momento, la familia comprendió que debían iniciar no solo un proceso de despedida íntima, sino también uno público. Se comenzó a gestar la idea de un homenaje nacional, una celebración de vida, no un funeral anticipado. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en conjunto con Televisa y otras instituciones culturales, comenzó a organizar un evento televisado que uniera a músicos, actores, periodistas y amigos del cantante. El anuncio fue bien recibido, aunque generó también controversia. Algunos creían que era morboso homenajear a un hombre aún vivo. Pero la familia defendió la idea con firmeza. Papá merece escuchar el amor que sembró. El 15 de marzo de 2025 se realizó el evento titulado Alberto para siempre, transmitido en horario estelar. Figuras como Vicente Fernández Jr., Guadalupe Pineda, Angélica María y Marco Antonio Solís participaron con interpretaciones de sus temas más icónicos. El momento más emotivo fue cuando se proyectó un video con imágenes inéditas de Alberto, cantando a capela en su hogar, apenas unas semanas antes, con la voz ya quebrada pero llena de emoción. Ese video fue el último registro visual del artista en vida. La decadencia física. A partir de la tercera semana de marzo, el deterioro fue implacable. El cáncer había hecho metástasis, afectando también su hígado y pulmones. Comenzó a tener problemas respiratorios severos. A pesar de la medicación, los dolores eran constantes. El único alivio era la presencia de sus seres queridos. Ya no podía comer por sí solo. Fue necesario instalarle una sonda para la nutrición. Perdió casi 20 kilos en 2 meses. Su piel se volvió frágil, sus movimientos casi inexistentes. Pero aún en ese estado, mantenía momentos de lucidez y agradecimiento. «Gracias, hijo», decía con voz tenue. «Gracias por estar». Alberto Jr., en varias entrevistas, confesó que esos eran los momentos más difíciles, pero también los más significativos.
Pasé la vida viendo a mi padre como una estrella intocable. Hoy lo veo como un hombre que sufre, pero que me enseñó la verdadera fortaleza, la de despedirse con amor. Durante esas semanas, las visitas se limitaron a familiares y amigos íntimos. El presidente de México envió una carta manuscrita agradeciendo a Alberto por su legado musical y cultural. También lo hizo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, que preparaba un homenaje póstumo. El momento inevitable, la mañana del 27 de marzo de 2025. El silencio fue absoluto en la casa. Alberto no despertó como los días anteriores. Su respiración era lenta, irregular. El personal médico informó a la familia que estaba entrando en la etapa final. Todos se reunieron en la habitación. Su hijo le cantó al oído, El Pecador, una de sus canciones favoritas. Su nieta leyó un poema. Su esposa lo tomó de la mano mientras sus hijos colocaban sobre su pecho una imagen de la Virgen de Guadalupe. A las 11:23 de la mañana, Alberto Vázquez exhaló por última vez. No hubo llanto inmediato, solo un silencio reverencial. Había partido un gigante, pero su presencia aún llenaba la habitación. Su hijo abrazó a su madre y luego salió al jardín, miró al cielo y susurró, «Papá, ahora sí, vuela libre». Minutos después, se redactó el comunicado oficial. Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre, esposo y amigo, Alberto Vázquez. Nos deja un legado eterno de música, pasión y humanidad. Agradecemos sus oraciones y respeto en este momento. La noticia recorrió México como un rayo. La televisión interrumpió su programación. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Fanáticos lloraban. Personalidades de todos los ámbitos enviaban condolencias. El país entero comprendía que había perdido a un pedazo de su identidad artística. Reflexión sobre la fragilidad. La partida de Alberto Vázquez no fue solo la muerte de un cantante, sino el cierre de una era. Él representó una época donde la música era vivida, no producida en serie, donde la voz era el instrumento más puro, y el escenario un altar. Su proceso de enfermedad y despedida expuso, una vez más, la humanidad de los ídolos. Nos recordó que detrás de cada estrella hay una familia que sufre, decisiones difíciles, amor profundo y pérdidas silenciosas. Para su hijo, la batalla aún no había terminado. Ahora debía enfrentar la etapa más difícil, continuar el legado de su padre, sin su presencia. El eco de su voz, el adiós a Alberto Vázquez y el legado que perdura el fallecimiento de Alberto Vázquez. El 27 de marzo de 2025 marcó un antes y un después en la historia de la música mexicana. No se trataba simplemente de despedir a un artista, sino de decir adiós a una leyenda que, durante más de 6 décadas, había moldeado la cultura popular, el cine, las baladas rancheras y la manera en que una nación entera entendía el amor, el dolor y la nostalgia. Apenas unas horas después de su muerte, el gobierno de México declaró 3 días de luto cultural nacional. Las estaciones de radio repitieron sus canciones, la televisión emitió especiales sobre su vida y obra, y miles de personas comenzaron a dejar flores, cartas y fotografías frente a su casa, convertida de pronto en un altar popular. El funeral público. Una despedida de pueblo. El cuerpo de Alberto fue velado primero en la intimidad del hogar, rodeado solo de familiares y amigos cercanos. Pero la familia, comprendiendo la magnitud del personaje que se había ido, accedió a organizar un funeral público en el Palacio de Bellas Artes, reservado para las máximas figuras del arte y la cultura mexicana. El 29 de marzo, a las 10 de la mañana, el féretro fue recibido con honores, mientras una orquesta de mariachi interpretaba Olvídalo, significas todo para mí, y El Pecador. Miles de personas hicieron fila por más de 12 horas para despedirse. Algunos llevaban discos antiguos, otros flores, muchos lágrimas. En el altar principal, su retrato dominaba la sala. Una imagen en blanco y negro donde Alberto sonreía,
micrófono en mano, como en sus mejores años. Sobre el ataúd reposaba su sombrero de charro, su guitarra y una bandera de México cuidadosamente doblada. Uno de los momentos más emotivos fue cuando su hijo, Alberto Vázquez Jr., subió al estrado y con voz entrecortada, leyó una carta titulada «Papá, la eternidad te pertenece». En ella, no solo recordaba su infancia junto a un padre exigente pero amoroso, sino que también reflexionaba sobre la carga de llevar un apellido tan grande, la responsabilidad de proteger su imagen y el privilegio de haber estado a su lado hasta el final. «Papá, te prometí que no lloraría en público. Hoy no puedo cumplirte eso, pero sí cumplo tu otro deseo, decirle al mundo que te fuiste en paz, rodeado de amor, sabiendo que cumpliste tu misión». Las palabras del hijo desataron una ola de aplausos y emoción. Incluso artistas que habían sido contemporáneos suyos, como Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán, no pudieron contener las lágrimas. El evento concluyó con una última interpretación de Gracias, canción que Alberto escribió en 1985 para sus fans, y que hoy se convertía en su canto de despedida. El impacto cultural y mediático. En las semanas siguientes, el nombre de Alberto Vázquez fue tendencia en todos los medios. Se relanzaron sus discos clásicos, se proyectaron sus películas en el canal de televisión abierta, y se abrieron exposiciones temporales sobre su carrera en museos de música e historia contemporánea. Las universidades comenzaron a debatir su papel en el cine de oro mexicano y la evolución de la masculinidad en sus personajes. Algunos periodistas recordaron sus frases más emblemáticas, como aquella en la que dijo: «La fama es prestada. Lo único eterno es la voz que emociona». Lo más sorprendente fue el redescubrimiento de sus canciones por parte de las nuevas generaciones. Plataformas como Spotify, YouTube y TikTok registraron un aumento del 400% en las reproducciones de sus temas. Jóvenes que nunca lo vieron en vivo comenzaron a hacer covers de Amor Perdido o El Ausente, dándole nueva vida a tal a un repertorio que parecía haberse congelado en el tiempo. El sello discográfico que representaba sus derechos musicales anunció la reedición de su catálogo completo en formato digital y vinilo. Se preparó una edición especial de colección, con libretos, fotografías inéditas y entrevistas restauradas. Parte de los beneficios, por voluntad expresa del artista, irían destinados a una fundación para músicos retirados sin recursos, creada por él mismo años atrás en silencio. La memoria que no muere. A nivel familiar, el duelo fue más íntimo. Su esposa, María Luisa, se retiró temporalmente de la vida pública. Su hijo, por el contrario, se convirtió en el portavoz del legado. Durante una entrevista en abril de 2025, Alberto Jr. confesó que cada rincón de la casa habla de él. Su olor, su música, su presencia siguen ahí, como si en cualquier momento fuera a salir a cantar otra vez. En su estudio, quedaron letras inéditas, bocetos de canciones que nunca se grabaron, y grabaciones caseras donde le hablaba a sus nietos. También se encontró un diario personal donde, ya sabiendo de su enfermedad, escribió reflexiones profundas sobre el paso del tiempo, la pérdida de amigos, la soledad y el miedo a no ser recordado. Si cuando muera, alguien canta una de mis canciones en una calle, en una fiesta o frente a una fogata, entonces estaré vivo todavía. Estas líneas, divulgadas con el consentimiento de la familia, fueron impresas en murales de distintas ciudades, como Puebla, Guadalajara y Monterrey, en paredes donde ya se pintaban retratos suyos. El arte urbano lo adoptó como símbolo. Su imagen renació en grafitis, murales y carteles callejeros. En los mercados populares, su rostro junto al de Pedro Infante y Javier Solís formaba un trío inmortal. Una promesa cumplida, su hijo y la película pendiente. Antes de enfermarse, Alberto había dado su consentimiento para la realización de una película biográfica. El proyecto quedó en pausa debido a su diagnóstico, pero su hijo confirmó que retomaría la producción
esta vez con mayor profundidad, incluyendo las últimas etapas de su vida. El guión será supervisado por el propio Alberto Jr., quien también participará como narrador. Además, se anunció la publicación de un libro titulado Alberto Vázquez, Entre el amor y la leyenda, que incluirá testimonios de artistas, cartas de fans, fotografías inéditas y una recopilación de artículos que reflejan su impacto en la cultura mexicana. Su legado se transformó así en algo más que música o cine. Se convirtió en un puente entre generaciones, un símbolo de lucha silenciosa, de dignidad ante la enfermedad, de amor filial y de arte como refugio ante la muerte. El cierre de un ciclo, la apertura de otro. El 20 de abril de 2025, día en que Alberto habría cumplido 85 años, se organizó un concierto en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México. Miles de personas cantaron a coro sus canciones. Sobre el escenario, artistas de todas las edades, desde consagrados hasta emergentes, le rindieron tributo. Y en el cielo, cientos de globos blancos fueron soltados como símbolo de su espíritu libre. Al final del evento, en una pantalla gigante, apareció un video grabado por su hijo. Con la voz firme y emocionada, dijo: «Papá, cumplí mi promesa. No moriste en silencio. México te escuchó, te abrazó y te inmortalizó. Ahora eres canción, eres viento, eres historia. Te amo». El público estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros simplemente sonreían. Y por un instante, todos sintieron que Alberto Vázquez, de alguna forma, seguía ahí, cantando desde algún rincón del universo.